Millonario encuentra a una viuda y niños viviendo escondidos en su casa vieja, y lo que hace cambió todo. Alejandro Herrera detuvo el coche frente al portón oxidado y, por un momento, dejó que la vista recorriera cada lámina corroída, cada soldadura descascarada. El mismo portón que había cerrado detrás de él 15 años atrás ahora le devolvía una imagen que le dolía y le intrigaba al mismo tiempo. Una cicatriz de metal que hablaba de abandono y tiempo. El asfalto recién pintado de la avenida contrastaba con la casa antigua, con su fachada agrietada, el jardín donde crecía el pensamiento silvestre y un tendedero con ropa que no pertenecía a familias de clase alta. Alejandro apretó las manos sobre el volante, como quien aprieta un libro al pecho antes de decidir si abrirlo. Había vuelto por negocios, no por nostalgia. Las llamadas de Eduardo, su socio incondicional, eran claras. El proyecto exigía el terreno, las cifras eran favorables, y la ciudad pedía más departamentos de lujo. Es una oportunidad única, le había dicho Eduardo la semana anterior. El banco, los planos, las posibles fotos para la residencia proyectada, todo formaba una línea recta hacia una venta que pondría otra imagen de su nombre en los carteles de la ciudad. Pero la casa representaba algo más que metros cuadrados. Era la última cosa que lo conectaba con la madre que lo dejó, y con una infancia que había prometido enterrar para siempre. Cuando Alejandro tocó el timbre, no esperaba encontrar respuestas más que el chirrido de la bisagra oxidada. Tampoco esperaba que la puerta se abriera por dentro para revelar una escena que trastocó su lista de prioridades. Una mujer de mirada contenida, con los ojos cansados pero firmes, sostenía a un niño pequeño junto a su cintura. Una niña de cabello enmarañado se asomaba tímida desde detrás de la cortina. Ellos estaban ahí, como si la casa los hubiera cobijado de nuevo. La mujer se quedó inmóvil apenas un segundo, midiendo la distancia entre su sorpresa y la vigilancia que debía mantener por los niños. Alejandro reparó en la manera en que sostenía al pequeño, con la fuerza discreta de quien ha amado por necesidad. Ella abrió la puerta apenas lo suficiente como para ver quién era. Sus labios dibujaron una línea de reconocimiento, o quizá un juicio. En la piel de sus manos había callos ligeros. En la frente la huella del cansancio. Todo ello le dijo algo que el brillo de su móvil no podía comprar. Aquí había vidas complicadas que no necesitaban caridad, sino espacio para reconstruirse. «Buenos días», dijo él, con la voz templada, mostrando un documento en la mano que brilló con el reflejo del sol en el parabrisas. «Vengo por la casa. Tengo todo listo para cerrar la venta». Ella lo miró como si escuchara hablar a alguien que pertenecía a otro mundo. No fueron los coaxes de nostalgia, ni las promesas de proyecto las que la movieron. Fue otra cosa. La protección de un hueco de hogar que había aprendido a rellenar a golpes y costuras. «Señor», contestó con voz firme, «por favor, solo le pido una semana. Necesito tiempo para organizarme, para buscar a dónde ir con los niños». La petición fue una línea que separó dos realidades. Él podía ofrecer, con un gesto y una chequera, que su problema desapareciera. Ella, con un delgado hilo de dignidad, pidió una oportunidad para hacerlo por sí misma. Alejandro, por instinto, había destinado cheques a problemas ajenos hasta quedar insensible, pero aquella mirada lo talló por dentro. La imagen de la mujer, con un niño pegado a la falda y la niña asomando como una promesa rota, le devolvía otra promesa, la promesa que se había hecho a sí mismo de no volver. «Una semana», dijo al fin. «No por lástima, por prisa. Necesito cerrar esto pronto, pero puedo darte 7 días». Ella asintió. No fue gratitud, fue un acuerdo tácito. Espacio a cambio de tiempo. Cerró la puerta con suavidad y Alejandro se quedó en la vereda, viendo la vieja casa respirar. Antes de marcharse, notó un hilo de tela asomando por la rendija. Un trozo de tela bordada con el nombre Javi. Fue apenas un destello. La palabra clavó una historia en su mente. Javi. Un nombre que traía el perfil de alguien que ya no respiraba. En el filo del gesto,
La palabra le dijo que la mujer era viuda. Se llevó las llaves de la puerta en la cabeza y la imagen de los niños pegada a ella. En el coche, hizo una llamada breve a Eduardo. La voz del socio se impacientó, pero Alejandro pospuso cada argumento del negocio. Dejó la casa, pero desde el retrovisor no podía desprenderse de la visión de la pequeña Sofía mirando la luz como si la luz fuera una lección por aprender. Si esta historia te atrapa, apoya con un like y suscríbete. Hay relatos que muestran que lo que cambia al mundo a veces empieza por una casa que nadie quería mirar. Volvió al día siguiente. Y al otro. Lo que iba a ser una verificación rápida, se alargó en visitas que Alejandro fingió rutinarias. Dijo que venía por el cimiento, por ver los daños, por comprobar el valor del inmueble. No dijo que volvía porque cada visita a la casa le devolvía algo distinto. Un grito de risa de Miguel al pasar la esquina del comedor, el ritmo insistente de una máquina de coser trabajando a media tarde, el olor de café que no pretendía ser gourmet, pero que reclamaba humanidad. Fue la suma de esos detalles pequeños e insistentes, lo que empezó a abrir un costurero de recuerdos atrás, en Alejandro. La voz de su madre raspando un cuento a medianoche, el libro viejo que alguien le había leído mientras la noche doblaba la ciudad. La primera vez que entró de nuevo, encontró sobre la mesa un libro de tapas gastadas, El Principito. Lo reconoció por el lomo cuarteado y una dedicatoria al reverso en una caligrafía infantil. Para Sophie, cuando aprendas a volar. El libro, como un puente de papel, cruzó generaciones. Alejandro lo tomó con cuidado, casi como si sostuviera a la niña en la palma de la mano. Sofía, viendo que él sostenía el libro, se le acercó a paso lento, con los ojos grandes y la sonrisa que se guardaba porque no sabía si podía confiar en los extraños. ¿Lo quieres?, preguntó ella tímida. «¿Me lo prestas?», respondió Alejandro. Ella se encogió de hombros y le entregó el libro. En la sala, la máquina de coser continuaba su zumbido como una conversación continua. La mujer, Patricia, así se presentó una tarde cuando se permitió conversar más de 5 minutos. Estaba ocupada remendando una camisa con destreza. La casa estaba ordenada con la economía de quien administra lo mínimo, pero lo cuida todo. Había reglas tácitas, los juguetes en su sitio, una luz nocturna junto a la pared de la habitación pequeña, una sábana tendida con orgullo. Nada de aquello olía a abandono, olía a resistencia. En una de las primeras tardes, mientras Alejandro sostenía a Miguel en brazos y la niña le mostraba cómo suelta un avión de papel para que el viento lo lleve, Patricia habló de su marido. Lo hizo con aquella voz que mide cada palabra como quien mide un puente, ni más ni menos, justa para sostener la verdad. Javier murió hace 2 años, dijo ella sin buscar compasión. No fue rápido, fue un tiempo de hospitales y cuentas. Al morir, dejó deudas que no eran solo deudas, eran llamadas que nunca terminaban y gente que se creyó con derecho a exigir. Me quedé con esto y con ellos. Les juro que lo único que he intentado es que nadie nos vea como una carga. Alejandro la escuchó con la atención que se presta cuando algo en la vida propia se reconoce en la de otro. La palabra viuda no era un titular periodístico aquí. Era un nombre que abría una vida hecha de esfuerzos cotidianos y decisiones pequeñas que mantenían a flote a 3 personas. Patricia explicó que había trabajado cosiendo para vecinas, reparando, vendiendo pequeños pasteles en un mercado, y que a veces la noche le había parecido un lugar donde no descansar, sino vigilar. No pidió lástima. No pidió una solución instantánea. Pidió un tiempo para ordenar papeles, para conseguir una respuesta de la escuela donde Sofía estudia y para no dejar que la única respuesta que conociera fuera la de irse a la calle. Aquel reconocimiento cambió algo en Alejandro. No porque la compasión fuera nueva en su calendario, sino porque el encuentro con la fragilidad honesta de Patricia le devolvía un espejo que, hasta entonces, había evitado. El espejo de su propia soledad. En la intimidad de la casa vieja, entre el zumbido de la máquina de coser y el rescoldo de una taza de café,
Él volvió a ser el muchacho que aprendió a valerse sin pedir ayuda, el que había jurado nunca más volver. Sin embargo, cada vez que se marchaba, se encontraba pensando en una idea improbable. ¿Y si no vendiera la casa? ¿Y si en lugar de convertirla en apartamentos, la convirtiera en algo que no se compra con estatutos ni capital, sino con paciencia? Los días se convirtieron en una rutina sin nombre. Alejandro llevaba consigo compras que parecían pequeñas: harina, café, una caja de lápices para Sofía. A cambio, recibía cosas que no estaban en ninguna balanza: la lectura en voz alta de El Principito una tarde con lluvia, las manos de Patricia enseñando a Miguel a sostener un lápiz, una conversación nocturna en la que la viuda y madre habló de sus miedos sin teatrillos. Cada gesto era una pequeña costura que unía la casa al hombre que había regresado para venderla. Hubo momentos en los que Alejandro se sorprendió a sí mismo. Sorprendido por la manera en que el olor a pan horneado que venía de la cocina le parecía más importante que cualquier cuenta bancaria. Sorprendido cuando, al ver a Patricia coser una puntada invisible en una tela desgastada, sintió algo parecido al orgullo por una obra bien hecha. Allí, en esa humildad compartida, se inició una especie de educación sentimental para alguien que había crecido creyendo que todo se resolvía con cifras. Patricia, por su parte, se mantuvo en su postura. Nadie le daba nada gratis. Aceptó las bolsas de comida, agradeció la ayuda para arreglar la electricidad, pero dejó claro que sus manos harían el resto. Abrió un pequeño baúl que parecía medieval y mostró los restos de una máquina de coser hidráulica que había heredado del esposo. Ella quería ponerla en marcha otra vez, no como símbolo de dependencia, sino como la base de una microempresa que le diera a los niños estabilidad y a ella sentido. Quería enseñar a otras mujeres del barrio a confeccionar, a vender, a formar un hilo que mantuviera a muchos. Alejandro escuchó sin ofrecer planes grandilocuentes. Ofreció, eso sí, recursos concretos: piezas, repuestos, contactos. No todo fue ternura. Una tarde, mientras Sofía se quedaba dormida en el sofá con un muñeco de trapo, un hombre se detuvo al otro lado de la calle y los miró con interés. No fue un gesto amable. Alejandro lo observó desde su coche, con la taza de café templada en la mano. El hombre, alto, corpulento, con un sombrero antiguo, susurró a alguien y señaló la casa con la barbilla. Alejandro sintió una textura distinta en el estómago, la sensación de que su decisión, aunque cautelosa y elocuente, tenía consecuencias. El hombre no se identificó. El barrio, sin embargo, había oído hablar de él. Doña Teresa, la vecina que era al mismo tiempo la memoria pública del lugar, lo mencionó después con cuidado. «Ese Ramiro siempre ha querido algo», murmuró doña Teresa cuando Alejandro le preguntó por el desconocido. «Nunca es buen negocio en manos de quien lo pide a gritos. Con la gente como él uno se arregla con papeles, no con palabras». La palabra se clavó en la garganta de Alejandro. Ramiro se convirtió en un nombre que, aunque aún distante, empezó a marcar el ritmo de las visitas de Alejandro. La presencia del hombre señaló que la tenacidad de Patricia podía encontrarse con la exigencia del mundo. Gente que cree en el derecho de reclamar, que interpreta las deudas de otros como su entrada de pago. Alejandro sintió una obligación nueva, no solo porque la casa estaba en su propiedad, sino porque su decisión podía inclinar la balanza entre que Patricia encontrara un camino o se viera obligada a rendirse. En un par de tardes, la tensión se manifestó en llamadas. Una voz masculina preguntando por la mujer. Una visita de un empleado municipal que mencionó rumores sobre ocupación. Un sobre sin remitente deslizado por debajo de la puerta con advertencias. Patricia, al recibir el sobre, lo abrió con manos que no temblaban demasiado. Leyó, y por un segundo, dejó que la sensación del riesgo penetre sin dramáticas exhibiciones. Fue un gesto de protección. Recogió los papeles, los guardó en un cajón,
Cerró la cocina y se sentó a coser como quien decide que el mejor escudo es la continuidad de la rutina. «No dejaré que me echen», dijo ella con voz baja cuando Alejandro preguntó. «No por orgullo, por ellos. Para Miguel y Sofía necesito un lugar estable». Él escuchó y, sin ofrecer promesas que el dinero no podría mantener, empezó a actuar con una mezcla de cautela y decisión. Llamó a su abogado por cortesía, solo para entender el panorama. Cocinó una cena un domingo y se sentó en la mesa de madera, observando que la niña, a veces, lo miraba como si quisiera medir una confianza posible en cada persona que se sentara. La relación, que podría haberse convertido en una asistencia unilateral, tomó matices de interdependencia. Él ofrecía recursos. Ella ponía el valor de la dignidad y el trabajo. Los niños ofrecían risas y el desarme de la soberbia. Hubo una escena que Alejandro no pudo sacar de su cabeza. La noche en que, después de una visita larga, salió de la casa y encontró en la calle una bicicleta destartalada con un lazo atado al manubrio. Sofía había salido a buscarla y volvió corriendo a la casa para mostrar su hallazgo. Alejandro se quedó observando cómo la niña imaginaba carreras nocturnas, cómo la rueda oxidada brillaba bajo la luz de la farola. En ese brillo había una promesa, no la promesa de riqueza, sino la promesa de que alguien cuidaba de la felicidad pequeña. Fue en ese instante cuando Alejandro sintió que la decisión sobre la venta se le volvía entre las manos como un día lluvioso, resbaladizo, indeciso. Las conversaciones con Patricia abrieron contrafuertes inesperados en su propia memoria. Ella hablaba de Javier con una mezcla de ternura y practicidad. Cómo arreglaba techos, cómo contaba historias mientras el pan se doraba en la sartén. A veces, cuando la tarde se hacía blanda, Alejandro la escuchó hablar de la enfermedad que se llevó a Javier. Lo contaba sin hostilidad, con el detalle de quien nombra hechos para que no le pesen más. «La muerte», dijo ella una noche al sentarse frente a la mesa, «cambió todo. Las deudas, la desconfianza de algunos, las miradas condescendientes. Ser viuda», explicó en esa forma tan precisa que solo tienen los que han atravesado el duelo, era como cargar una placa que la sociedad mira sin querer ver. «No quiero que crean que no podemos», dijo. «Solo pedimos la oportunidad de demostrarlo». La vida en la casa empezó a entrar en los ojos de Alejandro, como si fuera una película que él, hasta entonces, había evitado ver completa. Había escenas que le quemaban con nostalgia. Un juguete de lata que chirriaba cuando Sofía lo empujaba, y que le recordó a la primera memoria que tenía de su padre, una cocina donde el aroma a pan recién hecho le devolvía a la voz de su madre. Otras escenas lo interpelaban por su propio pasado. La decisión de irse, los años de construir una fortuna que lo blindó frente a la necesidad de pedir perdón. Era un equilibrio nuevo, incómodo y necesario. Los vecinos empezaron a hablar. Doña Teresa volvió un mediodía con 2 tazas de café en un charol, y la costumbre de contar pequeñas verdades. «No es la primera vez que la calle ve a alguien quedarse a cuidar de otros», dijo ella. «Pero cuando un hombre vuelve y se queda, no siempre es por lástima. A veces es para arreglar algo que dejó sin cerrar». La frase recorrió a Alejandro como un cesio que lo obligaba a medir lo que aún podía enmendar en su vida. Esa tarde se sentó en la terraza, mirando la ciudad que había renacido alrededor del abandono, y pensó en la posibilidad de transformar aquello que antes consideró basura en un lugar donde los otros no fueran huéspedes temporales, sino vecinos con derecho a raíces. Un par de semanas pasaron en una sucesión de mañanas de escuela, tardes de coser y noches en las que los 3 compartían la mesa. Alejandro dejaba constancia de su presencia con gestos tan humanos como mezclar la pasta de las empanadas o arreglar un cajón que había dejado de cerrar. Patricia, por su parte, mostró en cada acción que entendía la dignidad como algo práctico. Organizaba, enseñaba, proponía. Incluso en la fricción con su orgullo, ella permitió que las conversaciones entre ellos giraran,
acerca de un posible taller, de cómo aprender a vender en el mercado local, de cómo Sofía podría conseguir una pequeña beca. Las soluciones no eran instantáneas ni glamorizadas, eran lentas y requerían trabajo. Esa era la única forma en que Patricia aceptaba ayuda. Trabajo compartido, no dádivas. Una noche, cuando la lluvia cruzó la ciudad en un rumor constante, Alejandro encontró en el bolsillo de una chaqueta vieja un recorte de periódico amarillento que hablaba de una inauguración de barrio donde su nombre aparecía en una nota. Una foto más joven de él apretaba la mano de funcionarios. Lo sostuvo y, por un segundo, dejó que el nombre que había construido con esfuerzo se encontrara con el nombre pequeño de una calle, donde ahora una viuda y sus hijos buscaban dormir tranquilos. La intersección le produjo vértigo. El proyecto que quería concretar en ese terreno tenía sentido desde el punto de vista empresarial. Pero la idea de borrar la casa, de convertir ese lugar en algo funcional y rentable, ahora chocaba con la imagen de Sofía leyendo en la sala una tarde de lluvia, y con Miguel dibujando un sol con lápices de colores. Fue hacia el final de la tercera semana, cuando Alejandro ya había acumulado suficientes visitas como para comprender la fragilidad del equilibrio, que ocurrió algo que no esperaba. Una llamada. Ella la tomó en voz baja, dijo un nombre y bajó los ojos. No contestó. Solo apretó la mano de Miguel como quien anuda una cuerda para no dejar que alguien se vaya. Fue Ramiro. Susurró después, sin dramatismos. Me llamó para decirme que la casa tiene precio. Alejandro pensó en el hombre que había visto de lejos, en la nota deslizándose por la puerta, en las conversaciones con doña Teresa. La amenaza no tuvo la crudeza de una violencia explícita, pero sí la sutileza del que te recuerda que los derechos pueden convertirse en moneda cuando alguien tiene la determinación de cobrarlos. Él sintió un impulso protector que no sabía identificar del todo. Parte culpa, parte responsabilidad, parte deseo de reparar decisiones pasadas. No era su rol ser salvador, se decía, pero tampoco podía fingir que lo que sucedía no le tocaba. Aquel argumento moral se mezcló con otra cosa. La sensación de que su propia vida, ahora pulida por años de aciertos, necesitaba un gesto que no se midiera en estados de cuenta, sino en personas. Tal vez, pensó, la casa no era solo un terreno para crecer la empresa. Tal vez era la oportunidad de construir otra clase de legado. Esa noche no terminó con una resolución. Terminó con Alejandro, apoyado contra el portón oxidado, viendo la luz amarilla de la calle dibujar sombras en el polvo. A su lado, el recorte de periódico se volvió arrugado, y el libro del Principito le pareció, de pronto, una lección que no había terminado de aprender. Respiró hondo y supo que la semana que había concedido a Patricia no bastaría para resolver todo. Sabía también que no podría ignorar la presencia de Ramiro por mucho tiempo. En algún punto entre su antigua promesa de no volver y la vista en la que la casa parecía suplicar otra oportunidad, algo en Alejandro cambió de rumbo. La historia que comienza con una visita por negocios no se acabaría en ese gesto. Había paquetes de días por delante, decisiones que debían tomarse con cabeza fría y corazón dispuesto, y la certeza de que la vida de 3 personas ya estaba entrando en la suya de forma irreversible. La noche lo dejó con esa expectativa en el pecho. No estaba todavía dispuesto a escoger, pero tampoco a retroceder. Al despedirse, mientras la lluvia hacía brillar las letras del portón y la casa se recogía en su silencio, Alejandro vio a Sofía dormida contra la almohada y a Miguel, adormecido, pegado a la mujer que lo sostenía con los ojos cerrados. Patricia miró al hombre que había vuelto a su antigua casa, con la misma serenidad con la que había enfrentado las deudas y la muerte. Sus manos, aún manchadas por hilos y harina, le ofrecieron algo que no se compra ni se vende, la posibilidad de un comienzo. Y ahí, en el umbral de la vieja casa, con el aroma a pan y el murmullo de la ciudad rodeándolos,
Alejandro sintió que la decisión más difícil no era la de vender o no vender. Era la de aceptar que la riqueza no siempre se mide en ceros, sino en el número de manos que decides sostener cuando alguien te pide una semana. La noche dejó a Alejandro con la sensación de un compromiso que ya no podía eludir. No volvió a su departamento aquel domingo. En su lugar, pasó la madrugada escribiendo en su teléfono una lista de pasos posibles, no de soluciones rápidas, sino de gestos que tuvieran sentido práctico y perdurable. Al amanecer, antes de que el mercado abriera y antes de que la ciudad recobrara su prisa, llamó a la persona que sabía coordinar esos pasos, el doctor Salinas. La reunión con el abogado no fue teatral. En el despacho, entre carpetas y la luz clara de la mañana, Alejandro expuso los hechos: la ocupación, las amenazas, la urgencia moral que le costaba explicar con números. Salinas, un hombre de lentes y paciencia, escuchó y preguntó lo esencial: pruebas, testigos, opciones legales. No ofreció salvaciones milagrosas, ofreció trayectos factibles. Una denuncia por amenazas si había pruebas, un documento de renuncia transaccional firmado por el reclamante legítimo si podía localizarse, y la gestión de tutela administrativa para asegurar a los niños tiempo y estabilidad mientras se tramitan medidas más definitivas. Haremos lo que se pueda, dijo Salinas con firmeza. No prometo un final en un día, pero sí un proceso que proteja a Patricia y a los niños. Necesitaré que ella firme un poder limitado para representarla en ciertas diligencias. Patricia, cuando habló con el abogado por la tarde en la casa, desplegó la misma calma con la que cosía. Exactitud en las palabras, límites claros. No quería renunciar a su independencia. Quería garantías para no verse obligada a huir otra vez. Firmó con la resolución de quien sabe que cada rúbrica abre una puerta, y que su firma no era pacto de subordinación sino herramienta. A partir de entonces el ritmo de la historia se aceleró, pero sin prisa innecesaria. Primero, Alejandro y Salinas identificaron a los terceros vinculados a las deudas: un cobrador conocido en el barrio, varias tarjetas con saldos atrasados, y un hombre, Ramiro Molina, cuya sombra había rondado la calle como quien posa una mano sobre un billete para medir su peso. Encontrarlo fue cuestión de tiempo y estrategia. Alejandro no buscó violencia, buscó claridad. Fue a la cantina donde solía jugar cartas. Entró con la calma de quien sabe que tiene recursos para defenderse, y pidió hablar con él. La confrontación en el bar no fue una escena de película, fue una negociación en la que dos hombres midieron qué reclamar y qué ceder. Ramiro habló de cuentas impagas y de un derecho que él decía haber heredado sobre ciertos cobros del barrio. Alejandro habló de límites legales, de testigos, y de la posibilidad de que quien insistiera en cobrar de manera intimidatoria tuviera que responder ante la ley. No hubo un cheque bajo la mesa oculto como solución al problema. Hubo una oferta distinta. Una transacción clara con recibos, un pago que cubriera deudas comprobables y, a cambio, una renuncia firmada ante un notario y el compromiso de no intimidar a la familia. Ramiro, sorprendido por la frialdad pragmática de Alejandro, se dejó convencer por la idea de dinero en mano más la promesa de no involucrarse legalmente. Firmó. La renuncia quedó en el escritorio del abogado como un papal que cortaba un hilo. Alejandro no compró silencio. Pagó deudas reales y exigió garantías firmadas. Fue un gesto cuyo valor simbólico residió en explicitar que la ayuda tenía protocolos y límites, no en comprar el silencio del barrio. Mientras se gestionaban los papeles, Patricia tomó la iniciativa en lo cotidiano. No aceptó que la casa se convirtiera en una carta de agradecimiento pegada en la pared. Quería que fuera la base de su trabajo, con la vieja máquina de coser restaurada, y con el impulso económico que Alejandro aportó para repuestos y para un plan de venta, comenzó a dar clases en la sala. Primero a una vecina que necesitaba arreglar uniformes, luego a otras dos mujeres que querían aprender. Su taller no se diseñó como un proyecto paternalista, sino como un microemprendimiento nacido del barrio, con calendario, precios, proveedores
y la imposición de una ética de trabajo que Patricia lideraba. Ella delegó responsabilidades, marcó horarios, cobró y rindió cuentas a su manera, firme, con la honestidad del que sabe que el sustento no acepta simulacros. La relación entre Alejandro y Patricia siguió un progreso que no obedeció a fuegos artificiales. Fueron pequeños rituales que terminaron por nacer. La entrega puntual de libretas para Sofía, la manera en que él guardaba los botones sobrantes, con un cuidado que antes hubiera parecido absurdo. Las conversaciones cuando la casa ya dormía, y la luz de la cocina parecía suavizar las palabras. Cuando, una noche, Alejandro se quedó a dormir en la casa porque un temporal había cortado su camino, no hubo nada espectacular. Se acomodó en un sofá que hacía ruido al reclinarse, y terminó viendo a Patricia desperezarse en la madrugada para arreglar una costura y volver a dormir con la tranquilidad del deber hecho. Fue un gesto íntimo, más cercano al cuidado que al enamoramiento repentino. El socio, Eduardo, no entendió al principio. Para él las cifras eran simples. La venta produce, el terreno se convierte en proyecto, y la ciudad gana departamentos. Cuando Alejandro anunció que pondría la venta en pausa y que invertiría en mantener la casa como algo distinto, al principio hubo incredulidad, luego resistencia. En un encuentro con Eduardo, hombres de trajes y balances, Alejandro habló desde un lugar que le costó. Explicó la operación de riesgo y la inversión social que proponía, pero sobre todo explicó por qué su propia vida había cambiado. No buscó sermones. Ofreció la posibilidad real de que la empresa destinara cierta responsabilidad social a un proyecto de impacto que generara buenas historias, y, ¿por qué no?, buena prensa. Eduardo aceptó con reservas y la condición de que hubiera métricas. Alejandro aceptó esas métricas porque él necesitaba pruebas más que ostentaciones. Que Patricia tuviera un negocio viable en 6 meses, que los niños estuvieran escolarizados y que la convivencia fuera sostenible. No todo marchó sin fricción. Hubo noches de incertidumbre, facturas médicas que aparecían de la época de Javier, el trabajador del ayuntamiento que pedía documentación de ocupación y que no podía distinguir entre un asentamiento ilegal y una familia que buscaba asilo, vecinos que murmuraban y miraban con recelo. En esos momentos, Patricia mostró la fortaleza que la había caracterizado. Prefería enfrentar la burocracia con pasos ordenados que dejar que el mundo decidiera por ella. Se presentó en la escuela de Sofía con la documentación que el centro necesitaba. Pidió asesoría para la microempresa y aceptó capacitaciones que Alejandro había conseguido a través de contactos. Su orgullo no se rompió, se transformó en una energía organizada. Los niños, Miguel y Sofía, crecían en la cotidianeidad de la casa con el ritmo de quien aprende, que la seguridad se construye con ritmos visibles, escuelas, visitas al doctor que se realizaban cuando había que realizarlo, y noches con cuentos. El Principito, el libro con la dedicatoria a Sophie, se convirtió en un ritual. Los domingos por la tarde, la lectura en voz alta. Alejandro, que al principio lo leía con torpeza, terminó animando voces para los distintos personajes, inventando acentos y enseñando a los niños que la imaginación no ha de ser un lujo. Con el correr de los meses, la intervención legal y el orden de pagos amortiguaron las amenazas. Ramiro no volvió a aparecer en la puerta. Su firma y el recibo estaban también en poder de los vecinos, que vieron que la disputa había tenido su final administrativo. Cuando Alejandro entregó copias de los documentos a doña Teresa y a la comunidad, la vecina sonrió con esa mezcla de cautela y alivio que suelen tener los que han vivido en calles donde la ley a veces tarda en llegar. Lo que más le importó a Patricia fue comprobar que, si bien no podía borrar el pasado de su marido, sí podía reclamar el presente para sus hijos. El siguiente paso fue formalizar la intención de Alejandro de construir una familia. No fue una propuesta espontánea ni romántica en el sentido de películas, fue una conversación pausada, en la que él habló claro sobre sus deseos y sus límites, y ella respondió con la claridad de quien marca el paso.
Habló de la adopción, no como un gesto simbólico, sino como una medida legal que quería asegurar para los niños. Y dictó condiciones. Quería que la adopción fuera un paso que significara estabilidad para Sofía y Miguel, no un cambio de certificado para que otra mano decidiera por ellos. Alejandro aceptó esas condiciones y puso en marcha el proceso. El doctor Salinas redobló esfuerzos. Test psicológicos, gestión de tutelas provisionales, la presentación de un proyecto de vida que explicara la convivencia y que probara que los niños tendrían un futuro estable. Hubo que demostrar ingresos, por supuesto, y pruebas de que Patricia llevaba adelante un negocio. Ella presentó sus registros de venta, su plan de expansión y la lista de vecinas a las que ya había enseñado a coser. Fue la propia Patricia, no Alejandro, quien encabezó muchas de esas sesiones. Pidió a su maestro de la Academia Comercial del barrio que la ayudara a hacer facturas formales. Organizó mesas de venta en ferias locales y logró que algunos comercios del centro aceptaran consignaciones. Alejandro puso recursos, sí, pero fueron las manos de Patricia las que movieron el taller desde la sala de la casa hacia un pequeño cuarto adaptado en el patio, con luz, mesas y un letrero pintado a mano que decía «Taller de Patricia, costura y trabajo». Esa frase, simple y directa, fue para ella una declaración de autonomía. El proceso de adopción tardó. Hubo evaluaciones del ministerio, entrevistas, un trabajo social que vino a la casa y conversó con los niños, con la vecindad y con Alejandro. Sofía, a veces, se mostraba tímida ante los extraños. Miguel se agarraba de la falda de su madre, con la calma de quien confía en el ritmo de los adultos. En las sesiones con la trabajadora social, Patricia respondió con honestidad sobre el pasado y con planes concretos para el futuro. Alejandro, en cambio, aprendió a callar cuando era necesario y a hablar cuando era prudente. Fue un aprendizaje compartido. Él comprendió que su rol no era suplir la historia de los niños, sino acompañar su continuidad. Entre trámites y pequeñas celebraciones, la casa empezó a transformarse, pero sin perder su alma. La fachada recibió manos nuevas. No fue un lavado que borrara las cicatrices, sino la restauración que respeta las grietas porque le dan carácter. Mantuvieron la máquina de coser junto a la ventana, y bajo ella un cuadro con el viejo recorte del periódico que Alejandro guardaba como símbolo. Un recordatorio de que el hombre que había vuelto no podía olvidar quién fue. El jardín, antes salvaje, se llenó de macetas. La terraza se limpió y en ella se colocó una mesa que, con el tiempo, funcionó como oficina de los planes sociales que la pareja creó. La comunidad respondió de formas inesperadas. Algunas mujeres que habían asistido a clases en el taller se organizaron en un colectivo para vender sus piezas en ferias. Un joven del barrio, al que le gustaba la carpintería, ayudó a construir estantes para la tienda. Doña Teresa, con su carácter de testigo, se colocó como gestora de la biblioteca pequeña de la casa, donde los niños podían llevar libros prestados. El proyecto comenzó a articularse en red, y con ello surgió la semilla de algo mayor. Una idea para convertir una parte de la casa en refugio temporal para familias en tránsito, con la experiencia de Patricia como base para un programa que ofreciera capacitación y microcréditos. Alejandro propuso constituir una pequeña fundación que acompañara estos esfuerzos. Patricia aceptó con la condición de que la gestión fuera participativa y que la comunidad tuviera voz. La formalización de la fundación fue un paso que llevó meses, pero cada avance mostró que la iniciativa no era un capricho de un hombre rico, sino el resultado de una vieja casa que había reclamado su destino. Eduardo, testigo de la transformación y ya convencido por la viabilidad social y la repercusión positiva, puso parte de la financiación inicial. Lo hizo sin afanes publicitarios. Lo hizo como otro hombre que entendió que su antiguo socio había encontrado otra brújula. El día que la adopción quedó firme, con firmas y sellos, no hubo un banquete suntuoso sino una pequeña ceremonia en la casa. El juez, una mujer formal y breve, declaró que Sofía y Miguel,
pasarían a formar parte del núcleo familiar con la tutela legal de Alejandro y el reconocimiento de Patricia como madre legítima. Los niños no entendieron la complejidad de los papeles, pero entendieron la calidez de los aplausos, y que en la mesa había una torta con figuras de tela que alguien del taller había cosido. La boda, cuando ocurrió, fue íntima. Ni un salón lujoso ni invitaciones interminables. Una tarde templada, la terraza adornada con luces y con la vecindad reunida. Doña Teresa se encargó de la música con una vieja radio, y el joven carpintero puso sillas en fila. Pedro, un viejo amigo de la infancia de Alejandro que reapareció para la ocasión, trajo su cámara y usó un trípode rústico para registrar la ceremonia. Patricia caminó con la sencillez de quien sabe que sus vestidos no tienen que competir con nadie. Alejandro le ofreció la mano con la naturalidad de un hombre que ha aprendido que la riqueza se mide en números humanos. El matrimonio selló una decisión que vendría con responsabilidades nuevas, la de sostener un hogar que no era foto en redes, sino el tejido cotidiano de obligaciones y rutinas. En la noche que siguió, la casa respiró con una calma distinta. La terraza miraba la ciudad, y las luces lejanas parecían confirmar que la casa, finalmente, era un refugio pensado para resistir. Con el tiempo, la fundación creció de a poco. No fue un auge fulgurante, sino una caminata perseverante. Microcréditos para mujeres emprendedoras, talleres de oficios, acompañamiento escolar para los niños del barrio, y un espacio temporal para familias en crisis que necesitaban una mano para reorganizarse. Patricia dirigía los talleres con un esquema que ella misma había elaborado. Clases técnicas, horarios, tutorías básicas de administración y un módulo de empoderamiento emocional. Alejandro, en vez de aparecer como mecenas distante, se convirtió en gestor de alianzas. Habló con empresarios, consiguió donaciones puntuales de materiales e impulsó una política de transparencia que la comunidad le pidió desde el inicio. El impacto, al cabo de los años, fue tangible en la calle. El cordón que antes se descuidaba ahora albergaba una feria mensual. Los niños de la cuadra entraban a la biblioteca. Una familia que había pasado por la casa temporal consiguió alquiler digno con la asistencia de la fundación. No todo fue perfecto. Hubo fracasos comerciales, proyectos que no prosperaron y jornadas donde la burocracia parecía devorar energías. Pero la diferencia la marcaba la capacidad de persistir. Sofía creció con la curiosidad de quien siente que el mundo le debe preguntas. Se interesó por la literatura, por la ilustración, y se ganó una beca para un taller de arte en la ciudad. Miguel, por su parte, demostró una habilidad para los números que sorprendió a la abuela política del barrio. Le gustaba arreglar los libros de cuentas del taller y contaba con cuidado. Ambos, cuando fueron un poco mayores, ayudaban en la biblioteca y aprendieron que el hilo del sustento no se corta fácilmente. El Principito continuó siendo un ritual dominical, ahora leído con voces más elaboradas y comentarios de los niños sobre qué significa volar. La vida de Alejandro también se transformó en una práctica cotidiana de mirar a los demás. No perdió su estilo ni sus responsabilidades, pero aprendió a equilibrar la lógica empresarial con la lógica de los afectos. En encuentros con socios del rubro, ya no hablaba solo de metros cuadrados. También hablaba de proyectos de responsabilidad social que debían sustentarse en rendición de cuentas y en resultados medibles. Esa mezcla, la calculadora en una mano, la sensibilidad en la otra, se convirtió en su firma pública. Hubo momentos en que lo mundano se volvía simbólico. Un año, para el aniversario de la fundación, organizaron un pequeño acto en la calle. Mesas con alimentos, productos del taller y la presencia de familias que contaron cómo la casa los había ayudado. Un corto documental local recogió testimonios, lo reproducieron en una plaza y los aplausos se mezclaron con la emoción de quienes alguna vez sintieron la calle como un lugar de expensas. La prensa aparece de vez en cuando, pero el interés principal quedó en la resonancia humana. Gente que recuperó confianza,
estudiantes que se graduaron con beca, madres que pudieron abrir microempresas. El tiempo no borró el pasado, pero lo puso en perspectiva. Alejandro guardaba el recorte del periódico como reliquia. Lo había colocado en un cuadro donde también había un pedazo de tela bordada por Patricia y la primera factura formal del primer mes del taller. Esa disposición enmarcaba la relación entre lo que fue y lo que había sido posible. En la terraza de la casa, años después, la pareja se sentó una tarde para mirar el ocaso. Sofía y Miguel jugaban cerca, ahora con amigos del barrio que habían crecido en el taller, y encontraban en la casa un paso seguro. La mesa tenía 2 tazas de café ya frías y un cuaderno de notas donde Patricia había anotado la lista de beneficiarios del mes. Alejandro sostuvo la mano de ella, ya sin formalismos. Se reconocieron en las marcas del tiempo, pequeñas arrugas y canas entrelazadas con la satisfacción de saber que habían elegido permanecer. ¿Te acuerdas cuando te dije que venía por la casa solo por negocios?, preguntó él en voz baja. Sí, respondió ella con una sonrisa que era mitad broma, mitad confesión. Y yo dije que necesitaba una semana. Ambos rieron con la familiaridad de los que han contado esa anécdota muchas veces. La terraza olía a plantas frescas y a la lejanía de la ciudad que seguía su curso. Alejandro señaló el libro de El Principito que ahora descansaba en la repisa, y por un instante, la palabra milagro se pronunció entre ellos sin solemnidad. No fueron milagros, dijo Patricia. Fueron decisiones y mucha costura. Él asintió. Le parecía la definición más certera. El milagro humano, aquel al que se referían, era la acumulación de actos que respetaban la dignidad de las personas y que exigían trabajo. No fue una solución inmediata ni una chequera que borrara deudas sin esfuerzo. Fue un entramado donde la mujer que lo recibió tenía voz, mano y proyecto. En voz que apenas se elevaba hacia el oyente invisible, el narrador diría ahora que las historias de ese tipo suelen provocar debates. ¿Hizo bien Alejandro en detener la venta? ¿Fue correcto que un hombre con recursos interviniera? La respuesta, en esta casa, no fue simple. Alejandro no salvó a nadie con un gesto. Ofreció instrumentos y aceptó que la responsabilidad principal recayera en quienes habitaban la casa. Patricia no se dejó comprar, se permitió ayudar. Los niños no fueron fachada, fueron el motivo por el que se organizó la vida. La comunidad no fue un escenario, sino la red que permitió que las cosas fueran plausibles. La fundación llegó a convertirse en un espacio que documentó sus procesos. Cada año publicaron un informe breve, de lectura accesible, donde presentaban sus cuentas, sus beneficiarios y los objetivos cumplidos. Ese gesto de transparencia generó confianza en otros donantes y en pequeñas empresas que colaboraban con materiales. Con el tiempo, la casa que Alejandro pensó vender mostró su valor renovado. No como terreno para nuevos edificios, sino como lugar donde la ciudad guardaba historias de segundas oportunidades. El epílogo de la historia, que comenzó con un portón oxidado, no fue un cierre espectacular, sino la constatación de una verdad sencilla. La verdadera riqueza de Alejandro dejó de medirse en propiedades para medirse en compromisos. El legado que ambos comenzaron no fue un monumento, sino la sucesión de mañanas en las que alguien aprendía a coser, de tardes en las que los niños hacían la tarea, y de noches en las que la mesa era el altar de una convivencia elegida. Querido oyente, hay una pregunta que queda en el aire y que siempre vale la pena hacerse. ¿Qué harías tú si te encontraras con alguien así en la casa que crees que ya no te pertenece? La historia de Alejandro y Patricia no pretende dictar la respuesta, sino invitar a que pensemos en las posibilidades reales de sostener. Si esta historia te movió, compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades. Comenta abajo qué decisión habrías tomado tú y qué significa para ti la palabra hogar. La casa, al final, siguió siendo la misma en su forma y muy distinta en su fondo. Conservó la máquina de coser junto a la ventana. Mantuvo el libro con la dedicatoria a Sophie en la estantería visible.
Tuvo siempre una silla extra en la mesa, por si algún niño necesitaba sentarse a la hora de la merienda. Lo que cambió fue que aquellos que la habitaron aprendieron a votar con hechos, a elegir el trabajo, la dignidad y la palabra compartida. Y así, con la luz que se apaga detrás de la ciudad y con el sonido amable de las voces que vuelven a casa, termina esta historia que empezó con una simple petición de 7 días y que se convirtió en la decisión de construir vida. Comparte si crees en las segundas oportunidades y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué te dejó esta historia?